La pregunta 10 dice, dice, ¿no? Él debe ser el nódulo sinusal de Cady-Flack o nódulo sinusal se encuentra en la aurícula izquierda, el tabique interventricular, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo o el ápex cardíaco. ¿Dónde está? La aurícula derecha, ¿no es cierto? La aurícula derecha. ¿Okay? Una pregunta sencilla, pero si les preguntan probablemente les va a venir así. Ok. La siguiente dice, la válvula de Tevesio, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿No? La desembocadura de la vena cava inferior, un resto embrionario que conducía la sangre del foramen oval al foramen oval desde la vena cava inferior, una válvula rudimentaria que se encuentra en el orificio del seno coronario, una válvula que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior o ninguna de las anteriores. ¿Qué cosa es la válvula de Tevez? La C, ¿no es cierto? Una válvula rudimentaria que se encuentra en el orificio del seno coronario. Muy bien. Ok, este es un esquema del drenaje venoso del corazón, ¿no es cierto? Hay una vena que es la vena cardíaca mayor, ¿no? Que va a estar en el surco auriculoventricular y se va a dirigir hacia la parte posterior, donde va a haber una gran dilatación. Esa dilatación se le llama el seno coronario, ¿no? De este seno coronario se va a desprender o se va a dirigir hacia parte de atrás, hacia la aurícula derecha, y a través del orificio del seno coronario va a desembocar la sangre que está llevando esta vena coronaria mayor a la aurícula derecha. En esa zona se encuentra la válvula de Tevez, ¿verdad? Hay una vena cardíaca mayor y hay una vena cardíaca menor también, ¿no? Que va a recoger básicamente la sangre de la pared posterior y del ventrículo derecho, ¿ok? Además, hay una vena cardíaca media, una vena posterior del ventrículo izquierdo no tienen mucha importancia clínica, ¿no? Pero recuerden que hay dos venas cardíacas, ¿no? La vena cardíaca mayor, la vena cardíaca menor, y la vena cardíaca mayor va a ser una dilatación que es el seno coronario. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿no? La vena cava superior se forma a partir de la unión de las venas. Fácil, ¿no? ¿Cuáles son? Tubulares internas, tiroideas inferiores, pulmonares, brachiocefálicas o ácidos mayor. ¿Cuáles? Las brachiocefálicas, ¿no es cierto? Sencilla la pregunta, pero así viene, ¿ah? Muy bien. Vamos a pasar a hablar ahora de lo que es la anatomía intraabdominal. Normalmente dentro de la anatomía es una gran parte en la cual hacen preguntas. ¿Por qué? Porque la patología que hay de esta región es una de las más comunes, ¿no? Patología biliar, patología del apéndice, del colon, del estómago, es mucho más frecuente que de otros órganos y por eso es más probable que pregunten. Vamos a hablar algo de la conformación de la vía biliar, ¿no? El hígado, que es donde se forma la bilis, va a tener una red de canalículos biliares que van a ir uniéndose unos con otros, hasta formar conductos grandes, ¿no? Conductos segmentarios, conductos lobales, que van a unirse y van a formar dos conductos, un conducto hepático izquierdo y un conducto hepático derecho. Los dos conductos hepáticos se van a unir y van a formar el conducto hepático común, que está acá, ¿no? Este conducto hepático común va a recibir al conducto cístico, que es el conducto que lleva la bilis que se almacenó en la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar, al contraerse, expulsa la bilis a través del conducto cístico hacia el conducto hepático común. La unión del hepático común y el cístico forma un conducto que se llama el conducto colédoco, ¿okay? Este conducto colédoco va a estar en relación con el duodeno hacia la parte posterior, va a tener una porción intrapancreática y va a desembocar en lo que es la segunda porción del duodeno, ¿no? A través de la ampolla de Vater. Ahí hay un esfínter que se llama el esfínter de Ori, que se va a cerrar o se va a abrir de acuerdo a la necesidad que haya de la salida o no de bilis, ¿okay?
Entonces, en cirugía, ¿no? ¿Cómo se denomina a estos conductos? ¿No? Los dividen a grosso modo en dos partes, en la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. ¿Okay? La vía biliar accesoria es la que se puede retirar sin ningún problema y está dada por la vesícula biliar y el cisto. ¿Okay? La vía biliar principal, en cambio, está formada por los conductos hepáticos, el hepático común y el colédoco, ¿okay? La cual no, obviamente no se puede retirar si no es reemplazada. Este conducto colédoco, además, va a tener algunas partes. Va a tener una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, que está detrás del duodeno, y una porción intrapancreática, que está dentro del páncreas. Y, obviamente, la intramural del duodeno en la desembocadura ya a través del esfínter de Ori. Entonces, recuerden lo de la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. ¿Ok? Bien, este gráfico, ¿qué otra cosa nos puede mostrar? Nos va a mostrar esta arteria, ¿no? Esta arteria es la rama más grande intraabdominal, más gruesa intraabdominal que hay, que se llama el tronco celíaco. El tronco celíaco es importante, ¿por qué? Porque va a dar ramas que van a vascularizar toda la parte superior del abdomen. Va a llevar su vascularización al hígado, la vesícula biliar, el duodeno, el páncreas, el estómago, el vaso. ¿Ok? Este tronco celíaco va a tener tres ramas, ¿no? Una rama que es la más gruesa, que se va a dirigir por encima de lo que es el páncreas hacia el vaso, se llama la arteria esplénica. Una arteria que se va a dirigir al hígado, que se llama la arteria hepática, y una arteria que se va a dirigir hacia el estómago, que se llama la coronaria estomática, o gástrica izquierda, que es otro nombre, ¿no? Las tres ramas, acuérdense, el tronco celíaco entonces tiene tres ramas, la esplénica, la hepática y la coronaria estomática. La arteria hepática va a dirigirse a la derecha y se va a adosar al lado izquierdo del conducto hepático común. ¿Okay? Y después se va a dividir en dos ramas, una derecha y una izquierda, y va a penetrar en el hígado. Detrás del conducto hepático y la arteria hepática se encuentra una vena, que es la vena porta. Esa vena porta se va a formar de la unión de la vena mesentérica inferior con la vena esplénica o el tronco espleno-mesentérico, si quieren, forma la vena porta y se dirige hacia el hígado. Detrás de la arteria hepática y el conducto hepático común o el colédoco, y va a dividirse en dos ramas también, y se va a seguir subdividiendo en ramas segmentarias dentro del hígado. Al conducto o a la vía biliar principal, a la arteria hepática y a la vena porta, a esas tres estructuras, se le conoce como pedículo hepático. ¿Ok? Pedículo hepático. Les pueden preguntar, ¿qué cosa es el pedículo hepático? El pedículo hepático está formado por vena porta, arteria hepática y vía biliar principal. ¿Ok? Muy bien. Esto está la pregunta acá. La pregunta 13 dice, ¿no? El pedículo hepático está conformado por el conducto colédoco, la vena porta, la arteria hepática, ninguna o todas. ¿Cuál sería ahí? Todas, ¿no es cierto? Todas. Conducto colédoco, vena porta, arteria hepática. Ok, todas es la respuesta. Ojo, así vino al examen, una vez. Vean. Muy bien. Este pedículo hepático, al entrar al hígado, ¿no? La arteria, la vena, y cuando sale del hígado el conducto colédoco, forman el famoso pedículo hepático. Debido a la división de la arteria hepática y la vena porta, a cómo se divide dentro del hígado, el hígado ha sido segmentado, ¿no? Se ha hecho una división en segmentos. ¿Qué utilidad tiene la división en segmentos del hígado? El hígado antes se dividía en dos lóbulos, derecho e izquierdo, nada más, ¿cierto? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, de acuerdo a la morfología que se veía por afuera. ¿Okay? La división por segmentos es una división en la cual se toma en cuenta la función y la anatomía.
es una división anátomo-funcional. ¿Por qué? Cada segmento es independiente anatómica y funcionalmente de los otros segmentos. Por eso es que ustedes pueden sacar un segmento hepático y el hígado puede seguir funcionando, sin necesidad de sacar todo el lóbulo. Pueden sacar 2 segmentos hepáticos o 3 segmentos hepáticos o hacer una lobectomía si quieren y el hígado va a seguir funcionando. ¿Gracias a qué? A los segmentos hepáticos. ¿Okay? ¿Y cómo es la división de los segmentos hepáticos? Es de acuerdo a la vena porta, que es homóloga a la división de la arteria hepática, ¿no? Ambos van igual. Entonces, vamos a coger a la vena porta, que es como se ha dividido normalmente, o que se ha usado para dividir al hígado en segmentos. La vena porta, al llegar al pedículo hepático, al llegar al hilo hepático, se divide en 2 ramas. Una rama derecha y una rama izquierda, ¿no? La rama derecha se va a dirigir en un corto trayecto, 1,5 centímetros más o menos, y hacia la derecha y se va a dividir en 2 ramas. Una que va a ascender, ¿no?, paralela a la línea media del hígado, que se va a llamar paramediano, ¿no?, porque asciende, y se llama así, paramediana derecha. Y otra que se va a ir hacia la parte externa, a la cual le van a llamar lateral, que se va a subdividir en 2 ramas, una superior y una inferior. La rama izquierda de la vena porta va a tener más larga, mucho más larga, que la rama, casi el doble que la rama derecha, y llegando hacia la cisura, digamos la cisura principal, así se llama, va a dividirse en 2 ramas. Una que va a ser una especie de callado y se va a dirigir paralela también a la línea media hacia arriba, y por lo tanto se va a llamar la paramediana, en este caso izquierda, y va a dar otra que se va a dirigir hacia afuera, hacia la parte izquierda, que va a ser la lateral izquierda, que se va a subdividir en 2 ramas a su vez. Entonces, esta subdivisión de la arteria hepática se va a imbrincar, o sea, se va a entrecruzar con la división de las venas suprahepáticas, ¿no? Estas son las venas suprahepáticas. Hay 3 venas suprahepáticas: suprahepática derecha, suprahepática media y suprahepática izquierda. La derecha y la izquierda normalmente son venas, son troncos. Hay veces las venas suprahepáticas medias son más de una, ¿no? Pueden ser 2, pueden ser 3. Pero las que son troncos normalmente son la derecha y la izquierda. Entonces, como se fijan acá, las venas suprahepáticas con las ramas de la vena porta y la arteria hepática se imbrincan, ¿no? A manera de un trinche, las venas suprahepáticas se van a imbrincar con las ramas de la arteria y la vena porta. De ahí que salen los segmentos. Vamos a tener 8 segmentos contados desde la parte posterior hacia la parte anterior y superior. El lóbulo más posterior, que es el más pequeño, es el lóbulo caudado. ¿Ok? Ese es su nombre, el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel, es el segmento 1. Después tenemos el segmento 2 y el segmento 3, que forman el sector lateral izquierdo. Luego tenemos el segmento 4, ¿no? El segmento 4 es un segmento que está cerca al eje medio del hígado y por eso se llama el sector paramediano izquierdo. Luego tenemos el segmento 5, que está hacia la parte inferior, el 6, que está más hacia afuera del lado derecho, el segmento 7, que es el segmento más grande del lóbulo derecho, y el segmento 8, que está hacia la parte superior. ¿Okay? El segmento 8 y 5 forman el sector paramediano derecho, y el segmento 6 y 7 forman el sector lateral derecho. ¿Ok? Acuérdense, lateral derecho, 6 y 7, 8 y 5 paramediano derecho, segmento 4 paramediano izquierdo, y 2 y 3 sector lateral izquierdo. El segmento 1 se llama el lóbulo caudado de Spiegel. El segmento 4 se llama el lóbulo cuadrado, ¿ok? Por la forma que tiene, el lóbulo cuadrado. Son los dos que tienen
nombres propios. Los otros se denominan así como segmentos. Nada. Muy bien. Es una pregunta recientado, por ejemplo. Dice, el lóbulo cuadrado del hígado corresponde a segmento 2, 5, 3, 6 o 4. ¿Cuál era? 4, ¿no es cierto? Acuérdense. El lóbulo caudado era el X, le han puesto. El lóbulo cuadrado era el lóbulo caudado era el segmento 1. Okay, la respuesta es la E, ¿no? No es X, no hay X. Muy bien. Lo mismo, miren, el lóbulo caudado del hígado en la segmentación hepática corresponde a ¿qué segmento? 1, 6, 5, 6 o 7. El 1, ¿no es cierto? El lóbulo caudado en realidad es un segmento particular que sale aparte de los otros segmentos. Tiene sus propias venas suprahepáticas y sus dos ramas propias de la porta. ¿Ok? Por eso es importante. Un segmento chiquito, pero que tiene su propia vascularización. No pertenece ni al sector paramediano ni al sector lateral de ningún lado. Es un segmento casi autónomo. Muy bien. Ok. Acá se muestra el sistema biliar, ¿no? Una especie de repaso. Acuérdense, el conducto hepático derecho, el izquierdo, se forman el hepático común, se une al cístico, forman el coledo, ¿cierto? Que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, normalmente junto con el conducto pancreático, ¿no? O de Wilson. Muy bien. La pregunta dice, la vía biliar principal, ¿no? Está formada por colédoco y hepático derecho, colédoco y hepático izquierdo, colédoco y hepático común, colédoco y cístico, colédoco y vesícula biliar. ¿Cuál es? Colédoco y hepático común, ¿no es cierto? La respuesta sería la C, ¿verdad? La C, acuérdense. La vía biliar accesoria, ¿cuál es? Vesícula biliar y cística, ¿no es cierto? Esa es la vía biliar accesoria. Muy bien. Este es un gráfico que muestra cómo es la vascularización de la vena porta. La vena porta va a recibir la sangre de todo, casi todas las vísceras que están dentro del abdomen, subdiafragmático. ¿Ok? Va a recibir o va a recolectar la sangre de casi todo el tracto digestivo subdiafragmático. Por ende, va a ser la encargada de llevar la absorción de nutrientes, los alimentos que uno ha consumido, hacia el laboratorio, que es el hígado, ¿no es cierto? Ok, la vena porta entonces se va a formar por la unión de dos venas. De la vena mesentérica superior, que es esta, y la vena esplénica, que está acá, o el tronco espleno-mesentérico de algunos autores, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, la mayoría de veces, la vena mesentérica inferior se une con la vena esplénica y forma el tronco espleno-mesentérico. Que al unirse a la vena mesentérica superior forman la vena porta, ¿no? Y esta vena porta se va a dirigir al hígado. Recuerden, la vena porta va de la vía digestiva. ¿Qué cosa va a recolectar? La sangre de el estómago, el duodeno, yeyuno, íleon, apéndice, colon ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y el tercio superior del recto. ¿Ok? El tercio inferior y el tercio medio tienen otro tipo de evacuación venosa, otro tipo de drenaje venoso. ¿Por qué es importante recordar esto? La vía rectal muchas veces se usa en algunos casos, por ejemplo, cuando hay vómitos incoercibles en niños, ¿no es cierto? ¿Por qué se usa la vía rectal? Porque tiene una absorción rápida y se evita parcialmente el paso por el hígado para que no se metabolice el medicamento y no se inactive. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el tercio superior del recto va a llegar a través de la vena porta al hígado, el tercio medio y el tercio inferior no lo van a hacer, ¿no? Se absorben directamente a la vía sistémica y directamente pasan al torrente sanguíneo.
¿Ok? Esa es digamos, la razón por la que se puede usar la vía rectal, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos tercios inferiores van a tener drenaje venoso distinto al drenaje venoso del tercio superior. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 17 dice, ¿no? La vena porta nace de la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica o tronco espleno-mesentérico, la gastroepiploica derecha, la hemorroidal superior, la ilíaca interna o la suprahepática. ¿Cuál es? La A, ¿no es cierto? La esplénica o tronco espleno-mesentérico, ¿verdad? Muy bien. La A. Ok, el drenaje venoso en el abdomen básicamente es vena porta. ¿Okay? Otro drenaje venoso no hay, salvo de lo parietal, de los músculos, ¿no? Que están alrededor de la columna o de los músculos anchos del abdomen. Pero las vísceras normalmente llegan a la vena porta. Ok, vamos a hablar algo ahora de lo que es la vascularización de los segmentos de la vía digestiva, ¿no? Nos vamos a detener un poco acá en lo que es la vascularización del estómago, el vaso, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. La arteria aorta, al salir o al ingresar al abdomen, va a dar una rama visceral, una rama gruesa, la más gruesa de todas, que va a ser el tronco celíaco, ¿no es cierto? El tronco celíaco, como les dije, tenía tres ramas. Una rama que se va a dirigir hacia el hígado, que se llama la arteria hepática, otra rama que se va a dirigir hacia el vaso, que es la arteria esplénica, y otra rama que se va a dirigir hacia la región cardial, que se llama la coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Okay. La arteria hepática va a llegar al hígado y va a vascularizar también lo que es la vesícula biliar a través de la arteria cística. ¿Okay? Entonces, la arteria que va a irrigar o va a vascularizar la vesícula biliar se llama la arteria cística. Acuérdense, ya rama normalmente de la hepática. ¿Okay? Hay veces puede salir de la hepática derecha, normalmente es de la hepática. El tronco celíaco va a hacer un círculo anastomótico y un círculo arterial a través de este órgano que es el estómago. ¿Okay? La vascularización del estómago es importante que conozcan porque han preguntado más de una vez. El estómago se va a vascularizar a través de todas las ramas del tronco celíaco, de la coronaria estomática, de la hepática y de la esplénica. ¿Okay? ¿Qué deben recordar de la vascularización del estómago? Que básicamente se resume en dos círculos arteriales. El círculo arterial de la curvatura menor, el círculo arterial de la curvatura mayor y los vasos cortos. ¿Okay? O sea, círculo arterial de la curvatura menor, de la curvatura mayor y vasos cortos. Esas, digamos, de esa forma se puede dividir rápidamente la vascularización del estómago. ¿Cómo se forman estos círculos arteriales? Esta es la curvatura menor, ¿ok? Y tenemos acá el tronco celíaco. El tronco celíaco da la coronaria estomática. La coronaria estomática asciende, forma un callado de la coronaria estomática o la hoz de la coronaria estomática y se adhiere a la curvatura menor. ¿Okay? Desciende a través de la curvatura menor, da dos ramitas acá, una anterior y una posterior, va descendiendo por la curvatura menor y se va a anastomosar con una rama de la arteria hepática. Esta rama de la arteria hepática se llama la arteria pilórica o gástrica derecha. Entonces, les pueden preguntar, el círculo de la curvatura menor, el círculo arterial de la curvatura menor está dado por la coronaria estomática y la arteria pilórica. Otros nombres son gástrica izquierda y gástrica derecha. ¿Okay? El círculo arterial de la curvatura menor, acuérdense. Tenemos el círculo arterial de la curvatura mayor. ¿Cómo se forma? Tienen acá la arteria esplénica, ¿no? Que discurre por encima de lo que es el borde superior del páncreas.
cuando empieza a dividirse para dar las ramas terminales que van a llegar al vaso, ¿no? Va a dar una rama que se va a dirigir hacia abajo, gruesa, que es la gastroepiploica izquierda. Se llama gastroepiploica, ¿por qué? Porque está entre el estómago y el epiplón mayor, ¿ok? Por eso se llama gastroepiploica. Esta gastroepiploica izquierda sigue la curvatura mayor del estómago y se va a anastomosar con la homóloga, ¿no? Que es la gastroepiploica derecha. La gastroepiploica derecha va a ser una rama de una de las ramas de la arteria hepática. La arteria hepática se dirige hacia el hígado y va a dar la hepática propia, que se dirige al hígado, y la gastroduodenal, que va a bajar hacia acá, ¿no? La gastroduodenal va a dar la pancreático-duodenal y la gastroepiploica derecha. ¿Hasta dónde les pueden preguntar? ¿Cómo se forma el círculo arterial de la curvatura mayor? Gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, y gastroepiploica derecha, rama de la hepática, ¿okay? De la arteria hepática, que es rama del tronco celíaco, ¿okay? Muy bien. Con esto tienen vascularizado la curvatura menor, la curvatura mayor, la cara anterior y la cara posterior del estómago, ¿ya? Les falta el fondo, ¿no? ¿Quién vasculariza el fondo? El fondo está vascularizado por unas arterias que salen, así como salió la gastroepiploica, antes que las arterias esplénicas lleguen al híleo del vaso, nacen acá unos vasos cortitos, pequeños, que están en el epiplón gastroesplénico. Por ser unos vasos cortos, pequeños, se les llama los vasos cortos, ¿okay? Así se llaman, los vasos cortos. Y los vasos cortos, que son rama de la arteria esplénica, van a vascularizar el fondo del estómago, ¿okay? Estos círculos arteriales les pueden preguntar en el examen, han venido en el examen, los vasos cortos también han llegado a preguntarlo, ¿no? Los vasos cortos irrigan el fondo del estómago y son ramas de la esplénica. La curvatura mayor, el círculo arterial, está formado por la gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, la gastroepiploica derecha, rama de la hepática, y de la curvatura menor está formado por la coronaria estomática y la pilórica, o gástrica izquierda y gástrica derecha, respectivamente. Muy bien. Este es un esquema, ¿no?, parecido al otro, donde se ve lo mismo, ¿no es cierto? El tronco celíaco, la coronaria estomática, la arteria pilórica forman el círculo arterial de la curvatura menor. El círculo arterial de la curvatura mayor está formado por la gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, y la gastroepiploica derecha, rama de la hepática. Okay. Y por acá deben estar los vasos cortos, que si ustedes llevan el estómago hacia arriba, ¿no?, estaba así, ¿verdad? Si ustedes hacen que todo este borde lo lleven hacia arriba, van a tener esta imagen. ¿Para qué? Para ver cómo discurre la esplénica por el borde superior del páncreas. Va a dar las arterias pancreáticas. Y cuando va a desembocar o va a dar sus ramas terminales hacia el vaso, va a dar los vasos cortos, ¿okay?, que van a irrigar o vascularizar el fondo del estómago, básicamente. Muy bien. La pregunta 18 dice, la rama más gruesa de la arteria aorta abdominal es el tronco celíaco, la mesentérica superior, la inferior, las suprarrenales medias, las gonadales. ¿Cuál es? El tronco celíaco, ¿cierto? ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? La esplénica, la hepática y la coronaria estomática, ¿ok? Acuérdense de eso, ¿ya? Coronaria estomática, esplénica y hepática forman el tronco celíaco. Muy bien. Importante, ¿eh?, porque el tronco celíaco vasculariza el hígado, el vaso, el páncreas, el estómago, la vesícula biliar, casi todos los órganos que están inmediatamente por debajo del diafragma. ¿Ok? Bien. La siguiente pregunta dice, una de las siguientes arterias forma parte del círculo arterial de la curvatura mayor. La arteria coronaria estomática, la arteria hepática común, la arteria pilórica, la arteria gastroepiploica derecha o la arteria gástrica izquierda. ¿Cuál era?
Muy bien, la gastroepiploica derecha. Muy bien, perfecto. La siguiente pregunta dice, los vasos cortos del estómago usualmente nacen de la arteria esplénica, la gastrodenal, la hepática, ¿cuál era? La esplénica, ¿no? Ya, eso lo tienen que memorizar, ¿ya? No, acuérdense, los vasos cortos. Los vasos cortos, a pesar que son vasos pequeños en longitud, tienen un calibre más o menos importante, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, al hacer una fundoplicatura, ¿no? En cirugía lo van a ver, cuando hay un reflujo gastroesofágico, se tiene que hacer una fundoplicatura para mejorar el esfínter cardial, para que llegue a aplicarse el esófago, para que lleguen a abrazar el esófago con las paredes del estómago, tienen que cortar los vasos cortos, ¿ok? Entonces es importante conocer la anatomía de esa parte. ¿Okay? Los vasos cortos del estómago usualmente nacen entonces de la arteria esplénica, ¿cierto?